comenzar, buenas tardes. Felicidades por llegar hasta esta hora, porque yo sé que cuesta bastante, ¿verdad? Ya el último día, la última hora es cansado. ¿Quiénes de aquí tienen experiencia con JavaScript y con Angular? Buenísimo. ¿Todo bien? Sí, ok. ¿Ustedes han tocado algo de JavaScript? ¿Sí? ¿Y cómo qué? JavaScript, jQuery, ok, muy bien. Está bien. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con esto. ¿Qué es NGRX? NGRX viene a solucionarnos un problema, básicamente. Cuando nosotros tenemos una aplicación en Angular, ¿verdad? Y tenemos un montón de componentes y tenemos una estructura de datos compleja y necesitamos acceder a esos datos, ¿verdad? Necesitamos una solución que nos permita poder estructurar esos datos sin que haya tanto problema, tantos errores, ¿verdad? Que esos datos estén accesibles en toda la aplicación. Entonces ahí es donde viene el asunto de Redux, que ahorita vamos a conversar un poco más. Entonces básicamente NGRX es una implementación de Redux en Angular. En Angular específicamente de la versión 2 hacia adelante, ¿verdad? Que bueno, partamos del hecho que Angular es de la versión 2 hacia adelante y AngularJS es la versión 1, que esa ya no nos interesa en este momento. Por lo menos para fines de la presentación. Ok. ¿Cuándo necesito Redux? ¿Verdad? Porque eso es como... justamente Redux viene a solucionarnos el problema, pero ¿cuándo sabemos que tenemos este problema para llegar a la necesidad de implementar Redux? Recordemos que los componentes tienen su propio estado, ¿verdad? Cuando este estado de los componentes lo requerimos en todas partes, ya es una buena señal, ¿verdad? Gracias. Por ejemplo, imagínense el feed de Facebook, ¿verdad? Tenemos todo el muro donde tenemos las actualizaciones y tenemos también las notificaciones en arriba, ¿verdad? Que nos dicen un número de notificaciones, o los mensajes también están en el chat, pero también tenemos un contador arriba, ¿verdad? Y tienen que estar coordinados. Eso es, o sea, la fuente de esos datos es la misma, sin embargo son componentes completamente aparte. Entonces, en una situación así, ya tenemos que pensar en que el estado de la aplicación no solo está en el componente, sino que está más arriba, ¿verdad? Cuando haya problemas para actualizar el estado, digamos que nosotros tenemos un componente del feed de Facebook, ¿verdad? De los posts. Pues el estado de ese feed son los diferentes posts, ¿verdad? De los amigos de nosotros. Y por allá tenemos las notificaciones y digamos que llegó un nuevo post, ¿verdad? Y nos salió una nueva notificación. O sea, necesitamos actualizar ese numerito, ese contador. Entonces, cuando eso es complicado dentro de la aplicación, ¿verdad? Porque ¿cómo mandamos ese mensaje de aquí a allá a los componentes? Ni siquiera son componentes anidados, ¿verdad? Son dos componentes por aparte. Entonces ahí es otro síntoma. Y cuando el estado se actualiza y nadie entiende qué pasó, definitivamente es un síntoma, ¿verdad? Si empiezan a salir comportamientos extraños con el estado de la aplicación, ya es un síntoma grave de que necesitamos una solución, ¿verdad? Entonces, la solución es que necesitamos una única fuente de la verdad para los datos, o sea, los datos almacenados en un solo lugar. Tiene que ser predecible, es decir, si hacemos un cambio en este almacén de datos, tenemos que poder predecir cuál va a ser el resultado. Y también la estructura de datos tiene que ser inmutable. Hay un error, por cierto, perdón. Inmutable en el sentido que recordemos que en JavaScript los objetos pueden mutar y los arreglos también. Entonces tenemos que encontrar una manera para que
esta estructura de datos sea inmutable, ¿verdad? Que sea, ojalá, una copia del estado anterior, ¿verdad? Una copia del estado anterior y no una actualización. ¿Por qué? Porque una actualización puede llevar a que hayan problemas o bugs en otras partes de la aplicación que no queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo implementamos esto? Ahí es donde entra el concepto de Redux. Tenemos varios conceptos dentro de lo que es Redux. Ahora, lo primero es que Redux es una librería de JavaScript y realmente lo que vamos a implementar es un patrón de diseño que es Flux, ¿ok? Ahora, la implementación de Redux cambia un poco los conceptos, pero no demasiado. Entonces, básicamente este es el resumen. El store, ¿verdad? Los vamos a llamar en inglés porque así es como están en todas partes. El store es el almacén de datos. Ahí es donde vamos a tener la fuente de verdad de nuestros datos en la aplicación. El reducer es una función pura, ¿verdad? Recordemos que una función pura es una función que para una entrada igual va a siempre retornar el mismo resultado, ¿verdad? Es una función que actualiza los datos, ¿verdad? Produce un nuevo estado, más bien, sin que haya mutabilidad. También tenemos el selector, que es básicamente una función que selecciona una parte de los datos. Tenemos también la acción, que es una intención de cambiar los datos, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué es una intención y no necesariamente un cambio de datos. Y también tenemos el Action Creator, que es quien produce la intención para cambiar los datos. ¿Okay? Al final va a haber un gráfico, muy simple. Entonces, por aquello, yo sé que de primera entrada es un poco complejo, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, en Angular tenemos la ventaja de que tenemos la librería RxJS incluida ya en el framework. Entonces, RxJS es genial porque, bueno, RxJS es una librería de JavaScript orientada, o más bien, cuyo objetivo es facilitar la programación reactiva. ¿Okay? Dentro de RxJS tenemos unos elementos que se llaman observables. Los observables son una implementación del patrón observador. Entonces, un observable básicamente es una función que lo que va a hacer es producir un flujo de datos, ¿verdad? Ya sea que venga de un llamado asíncrono o que venga de una acción, o lo que va a hacer es producir datos uno a uno, ¿verdad? Esa es la función del observable. Ahora, el observable va a producir datos para que otros elementos observen esos datos y produzcan actualizaciones. Entonces, si yo me suscribo a un observable para saber qué notificaciones nuevas hay, o qué nuevos mensajes o qué nuevos datos vienen, entonces yo sería un observer. O sea, el observer observa el observable. Suena como un trabalenguas, pero ahorita lo vemos en el gráfico. Y también un observable puede tener múltiples objetos viendo a ver si existen nuevos mensajes, ¿verdad? Ellos están básicamente escuchando. Si el observable emite un mensaje, entonces ellos se actualizan y actualizan lo que estén asociados a ellos, ¿verdad? Dentro de Angular, pues supuesto, pueden ser datos en una interfaz, en un componente, ¿verdad? Entonces, de ahí, esto ya viene incluido, o sea, RxJS y la implementación de Observable y cómo utilizarlos, todo eso ya viene incluido dentro de Angular. Entonces, para hacerlo un poco más claro, este es el patrón observador, ¿verdad? Nosotros tenemos un sujeto, ¿verdad? Entonces, cada vez, o sea, al sujeto, varios observadores se pueden suscribir. Entonces, cada vez que el sujeto obtiene una actualización, él llama al método notificar. Esto básicamente va a correr un ciclo que va a recorrer todos los observadores y va a llamar el método actualizar de cada observador. Entonces, todos los que están suscritos reciben una actualización, ¿verdad? Entonces, esta es la idea del observable y el observer, ¿verdad? Aquí lo llamamos sujeto. Dentro de RxJS, sujeto
es otra cosa, ahorita lo vemos. O sea, no es otra cosa, sino que tiene un concepto diferente, pero básicamente este es el observable y aquel es el observador. Y así es como actualizamos los datos ahí, ¿verdad? Ese es el patrón observador, es súper viejo. Ahora, la acción, que es la intención de cambiar los datos dentro de nuestro almacén de datos, es extiende de la clase Behavior Subject. Ahora, un subject también es un observable, el mismo concepto. Nada más que puede emitir datos y recibir datos también, ¿verdad? Ahora, el Behavior Subject, la diferencia que tiene es que el valor que él tiene, o más bien el valor que reciba, lo va a emitir a sus suscriptores y va a dar la última actualización. Por ejemplo, si yo tengo un sujeto que lo que hace es despachar el mensaje de una fecha de nacimiento, sería un sujeto normal, porque es la fecha de nacimiento y ya. Si yo lo que tengo es la edad de una persona, entonces sería un behavior subject, porque me va a dar la última actualización. O sea, este año tengo 30, el otro año tengo 31, entonces siempre voy a recibir la actualización más reciente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre behavior subject y un subject. Entonces, uniendo todos estos conceptos, lo que tenemos es la implementación del patrón Flux, ¿verdad? Pero utilizando la librería RxJS que ya viene incluida en Angular. Entonces, tenemos, aquí están los datos, ¿verdad? Esta es la interfaz, digamos que estos son los componentes o la aplicación. Y esto, la acción, puede ser incluso un llamado asíncrono, o un WebSocket o algo así, ¿verdad? Entonces, se ejecuta una acción que es una intención de cambiar los datos en el store. La función reducer toma esa acción, la acción tiene un tipo y tiene un payload, que es donde vienen los datos. Toma esa acción y después, bajo el orden que teníamos de los behavior subjects, ¿recuerdan que teníamos la versión más actualizada? Entonces él ordenadamente ejecuta la acción, actualiza el store o crea una nueva versión del estado de la aplicación y cambia el estado o crea una nueva versión. Y eso repercute en los componentes que estén pegados a ese store, ¿verdad? Entonces antes teníamos los datos en cada componente, ahora tenemos los datos aquí y los ejecutamos por medio de este flujo, siempre unidireccional. O sea, nunca hacia atrás. O sea, si yo cambio el store, yo no puedo cambiar el store desde aquí. Yo tengo que cambiar el store desde una acción. Y puedo ejecutar acciones desde el componente. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la historia de Redux. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O no se entiende nada? No, yo sé que es un poco denso. De hecho, tal vez la implementación de Redux, la librería Redux es un poquito más simple, porque no tiene el componente de RxJS y los observables, pero por ser Angular nos conviene más utilizar las cosas en las cuales Angular está basado, ¿verdad? Que en este caso es RxJS. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Datos globales en la aplicación. O sea, de cualquier parte de la aplicación podemos seleccionar una porción de nuestro store, ¿verdad? Con un selector. Por ejemplo, seleccionar de una aplicación de cursos online, podemos seleccionar los cursos o los estudiantes o no sé, las calificaciones o los comentarios, ¿verdad? Del store y utilizarlos en nuestro componente. Es más sencillo de buguear. Tenemos unos DevTools que podemos instalar en Chrome incluso para ver el estado de la aplicación. Entonces, nos facilita debuguear dado que todos los datos están en el mismo lugar. No tenemos que andar haciendo cacería de brujas por todos los componentes y buscando cuál es el culpable, y, ¿verdad? Tenemos a los datos aislados respecto a la interfaz. Esto hace que nosotros, digamos que se puedan mantener mejor la aplicación. O sea, es más fácil darle mantenimiento a los componentes. Hace una mejor separación de responsabilidades dentro del código. Y tenemos una gran ventaja, para mí esto es genial, ¿verdad? Que dicha que esto pasa, es que tenemos seguridad sobre los tipos de los datos por medio de TypeScript. Recordemos que Angular usa TypeScript, entonces nosotros tenemos tipos de datos. Entonces podemos crear un modelo de nuestro store
un modelo de los datos que utilicemos, ¿verdad? Para guardarlos en el store. Y eso nos va a evitar un montón de dolores de cabeza por problemas de datos, ¿verdad? Si nosotros ponemos mal o enviamos un parámetro que no es del dato correcto, él de una vez va a brincar y va a decir, mira, aquí tenés un error. Entonces, de una vez vamos a esa línea, cambiamos el tipo de dato, ajustamos lo que haya que ajustar. Entonces, esto gracias a TypeScript. TypeScript es una gran salvada. De hecho, ahora a mí me da un poco de miedo usar JavaScript sin TypeScript, ¿verdad? Por la costumbre. Ahora, desventajas. Hay un montón de código. Ustedes no tienen idea, si no han usado NGRX, el montón de código que hay que escribir. Es muy parecido, es mucho boilerplate, ¿verdad? Mucha repetición, pero es una cantidad enorme de código. La curva de aprendizaje es empinada, porque como vieron, primero hay que entender los conceptos de RxJS, después hay que entender los conceptos de Angular, después Redux y después la implementación. Y añadido a esto, la implementación tiene muchas más cosas que se pueden hacer, entonces la complejidad ahí aumenta. Hoy no vamos a llegar tan profundo, pero sí les digo que hay bastante complejidad ahí. Se pueden hacer cosas muy interesantes, pero hay que probarlo, hay que estudiar, ¿verdad? Cuando la aplicación es muy grande, muy grande, el rendimiento puede verse afectado porque tenemos un objeto enorme, ¿verdad? En un objeto toda la data ahí. Entonces hay que tener esto en cuenta. Código, entonces. ¿Cómo se ve un estado? Un estado de la aplicación es básicamente algo así. Es un objeto donde tenemos datos, ¿verdad? Organizados como un objeto en JavaScript y pues los vamos almacenando en la aplicación y dentro de la aplicación se ven así. Yo puedo tomar porciones, puedo tomar por ejemplo aquí la lista de cosas por hacer o puedo tomar solo los usuarios o puedo tomar el usuario de la sesión en la que estoy, ¿verdad? Y básicamente esto es un estado. Ahora, con respecto a la inmutabilidad, lo que les decía, una función mutable es una función que para el mismo parámetro puede dar resultados diferentes, ¿verdad? Por ejemplo aquí, cada vez que yo sumo algo, me va a modificar esta variable, por lo tanto el resultado va a ir cambiando. O sea, si yo mando aquí 3, me va a mandar un resultado diferente. En cambio, una función inmutable, por ejemplo, donde yo recibo los parámetros, siempre, digamos, si yo mando los mismos parámetros, va a mandar el mismo resultado. Entonces, esto es inmutable y esto es mutable. Nosotros queremos que nuestros reducers, nuestros reductores y nuestra aplicación utilice funciones inmutables, ¿verdad? Que nada cambie y que no podamos producir el resultado. Ahora, ¿cómo se ve un reducer? Un reducer se ve así. Siempre nosotros tenemos, cuando enviamos una acción desde la interfaz o de cualquier lado de la aplicación, siempre tenemos un tipo, ¿verdad? Que puede ser agregar un ítem, puede ser obtener datos desde un endpoint, ¿verdad? Un llamado asíncrono, puede ser tuve éxito teniendo el llamado asíncrono, puede ser fallé el llamado asíncrono, muestra un error, ¿verdad? Esas son las diferentes acciones que pueden ocurrir y de acuerdo a ese tipo de acción yo hago un cambio, yo actualizo el estado. Entonces en este caso, por ejemplo, estoy aquí agregando un nuevo elemento. En este otro caso, estoy filtrando los ítems para quitar el que quiero borrar, ¿verdad? Y dependiendo de la acción, así retorno el estado. Entonces, ven como aquí, realmente lo que suceda en el estado depende de la acción, ¿verdad? Y depende específicamente de esto, del payload. O sea, aquí vienen los datos en este action.payload. Entonces, esto es una función pura y realmente los cambios yo los mando por el tipo de acción y por los datos que envíe al store, ¿verdad? Eso es un reducer. Para instalar NGRX, obviamente después de instalar Angular, nada más corren este comando. Esto va a instalar el store. Hay otras clases de NGRX que son útiles como los efectos secundarios que no los vamos a ver hoy, pero básicamente un efecto secundario
puede permitir que si yo, por ejemplo, hago un cambio en el store, ¿verdad? Digamos que yo agrego un ítem, entonces él va y actualiza la aplicación. Yo puedo ejecutar un efecto secundario que haga ese cambio en la base de datos también. Entonces él, por medio del efecto secundario, envía un llamado asíncrono, ¿verdad? Un request para hacer un post en el API y que él guarde en la base de datos, o etcétera, ¿verdad? Puedo hacer un montón de efectos secundarios, puedo hacer otros cambios en la aplicación, ¿verdad? A nivel de interfaz, etcétera, pero eso ya es un tema más avanzado. Entonces, hoy solo vamos a ver cómo funciona el store. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pura vida, listo. Bueno, ahí está el Git. Después yo subo la presentación y lo pueden descargar. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es bastante sencillo, realmente. De hecho, es bastante aburrido, pero aquí pasa algo interesante. NGRX es bueno para resolver cuando la aplicación tiene una gran complejidad. Pero si yo con un ejemplo muy complejo, es muy difícil de entender. Entonces, voy a solucionar, o sea, voy a aplicar una herramienta que me sirve para solucionar problemas complejos, una aplicación muy simple, solo para que vean cómo funciona. Pero realmente, usar el GRX en una aplicación como esta es innecesario, completamente, ¿verdad? Básicamente es una lista de contactos. Entonces, yo tengo el nombre de alguien y tengo una dirección de correo electrónico. Y lo que va a pasar aquí cuando yo haga clic en este botón es que él me va a agregar ahí una nueva persona en mi lista de contactos. Entonces voy a agregar otro y lo agrego, ¿verdad? Y puedo borrarlos. Eso es lo que hace. Es simple. Ahora, dentro del código, básicamente lo que tengo es esto. Ahí se ve bien, ¿no, verdad? Vamos a hacerlo más grande. Dentro del código tengo varias cosas. Tengo 3 componentes. Lo primero que vamos a ver. Tengo el formulario para agregar los datos, ¿verdad? Que son los 2 campos de texto. Tengo el contacto, que es este cuadrito de aquí. Y tengo la lista de contactos, que es donde se agregan nuevos contactos. Entonces, la lista es un componente, cuadro con el nombre del correo es otro componente, y este formulario es otro componente. ¿Ok? Entonces, también tengo mi store, ¿verdad? Ahora, para yo poder utilizar el store, como les dije, tengo que instalar el NGRX y tengo que agregarlo en mi aplicación, en mi módulo principal, digamos. Entonces, en mi módulo principal agrego el Store Module, ¿verdad? Que es este. Agrego los reducers, que ahorita los vamos a ver. Y simplemente le digo, impórteme el Store Module con los reducers que yo tenga. Cuando yo tengo muchos reducers, puedo hacer utilizar un objeto que agarre todos esos reducers y los importe ahí. Pero como hoy tenemos solamente uno, entonces yo nada más le digo, uso la función for root para que esto esté disponible cuando la aplicación carga. Y ya yo tengo mi reducer que va a básicamente modificar los contactos. Mi aplicación tiene un estado y ese estado es un arreglo de varios contactos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a ver es las interfaces. La primera interfaz es un contacto, ¿verdad? Con 3 campos de tipo string. Y la segunda interfaz es el estado de la aplicación, ¿verdad? Podemos ver aquí que es simplemente un arreglo de contactos y listo. Tengo también las acciones. Como pudieron ver, yo tengo el botón que elimina y también tengo el botón que agrega. Entonces tengo 2 acciones. La de agregar contacto, remover el contacto. Básicamente una acción se escribe así. Necesito una clase que implemente acción, que recordemos que era un behavior subject, ¿verdad? De RxJS. Le tengo que asignar un tipo, que el tipo va a ser read only y que encima yo prefiero tenerlos en un enum porque
para que esto no cambie, ¿verdad? Estos textos no cambien, siempre utilizar la misma variable constante. Y en estos casos tengo en los dos un payload, ¿verdad? En este tengo el contacto que se va a agregar. Ahí está, ¿verdad? Si lo pueden ver. Y también aquí tengo un payload que va a ser el ID, ¿verdad? Para saber cuál contacto estoy eliminando. Esta es una de las cosas excelentes de TypeScript, que si yo meto ahí otra cosa que no es un contacto, él de una vez se va a quejar y me va a decir, mira, ese dato está mal. Entonces, eso ayuda a corregir muchos errores antes de que sucedan entre este montón de código, ¿verdad? Que ahorita es súper simple, pero una aplicación ya grande es demasiado código. Y por último tenemos los reducers, ¿verdad? Que es la función pura que me va a hacer las modificaciones en el estado. Entonces, cuando yo reciba una acción, como la que vimos ahora, ¿verdad? Aquí está la acción de contactos, de agregar contacto, perdón. Entonces simplemente tómeme los datos que estaban del estado y agrégueme uno nuevo y envíeme una actualización. Si quiero remover un contacto, entonces aquí lo que estoy haciendo es recorrer todos los contactos y devuélvame todos los que son diferentes al que estoy eliminando. Entonces ya ahí lo elimina del arreglo. Y pues la acción por defecto es devuelva el estado tal cual. ¿Ok? Esto siempre se escribe así. Ahora, ¿cómo pego eso yo a un componente? Lo primero es agregar. Entonces, bueno, este es el formulario, ¿verdad? El HTML, la plantilla, el formulario. Aquí básicamente tenemos los dos inputs, los dos campos de texto. Y aquí tenemos el botón. En el botón tenemos una función que lo que va a hacer es agregar el contacto. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí al código, a la lógica. Es este. Y aquí lo primero que hacemos es importar el store, ¿verdad? La clase store que viene de NGRX. También vamos a importar el appstate, ¿verdad? Para mandárselo al store, decirle, bueno, este store va a tener un estado como lo definimos ya en la interfase, ¿verdad? Siempre va a ser el estado tal cual lo definimos. Estas dos funcioncillas son un par de randoms ahí para hacer el ID, ¿verdad? Eso no le presten mucha atención. Y aquí tenemos la función para agregar el contacto. Entonces, el objeto store, tiene una función que se llama dispatch, que es la función para ejecutar las acciones, o más bien para decirle al store, quiero ejecutar esta acción adentro, ¿verdad? Entonces, aquí estoy haciendo un nuevo objeto contacto, ¿verdad? No, perdón, una nueva acción de tipo add contact, y aquí le estoy mandando un contacto nuevo, ¿lo ven? Entonces estoy generando el ID y estoy mandando el nombre del email. Entonces cuando yo genero esta acción, esa acción va a pasar por el reducer, va a agarrar el estado y va a agregarme este nuevo objeto al estado, ¿verdad? Eso es dentro de la lista. Y dentro del contacto, no, perdón, eso es el formulario. Dentro de la lista de contactos tenemos de nuevo el store. No, perdón. Esta es la lista de contactos. Ajá. Dentro de la lista de contactos tenemos de nuevo el store, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí. Estamos seleccionando la parte de contactos, es la única parte que tenemos. Y se lo estamos asignando a un observable. Entonces el observable se va a encargar de que cada vez que haya un contacto nuevo, va a estar aquí en el observable, y cada vez que haya un contacto nuevo, entonces él va a aparecer en la lista por medio de este iterador aquí, ¿ven? Y tiene este pipe async para indicarle que yo puedo ir agregando poco a poco, ¿verdad? Contactos de manera síncrona. Entonces para eso sirve este pipe aquí async. Y básicamente este es el arreglo de contactos que tengo ahí adentro. Entonces aquí estoy pegado al store también, y lo que estoy haciendo es jalando una porción del store y metiéndolo en un observable, ¿verdad? Que ya sabemos cómo funciona. Y por último tenemos el componente,
que el componente lo que tiene es, bueno, el nombre del contacto y tiene el correo electrónico aquí. Y tiene además un botón de borrar. Ese borrar tiene este metodillo aquí, que se llama Remove Contact, que básicamente lo que va a hacer es tener nada más igual, un dispatch de la acción, le mando el ID del contacto que está ahí almacenado dentro del componente, y él va a ejecutar el reducer, ejecuta el filtro, me cambia el estado y pum, actualiza. Entonces, por eso es que yo aquí puedo agregar cosas, borrarlas, pero todos estos datos están separados de estos componentes. O sea, no separados, están en el store, ¿verdad? Y los componentes nada más consumen. Entonces, por supuesto, como les digo, esta aplicación es muy sencilla, pero si tuviéramos muchos componentes que dependen del número de los contactos, que por allá puedo tener, no sé, otras acciones que cambian contactos o visualizaciones diferentes o, no sé, por ejemplo, que estos contactos estén almacenados en Drupal, que sean usuarios de Drupal, y yo estoy pegado por medio del REST API de Drupal y hago un llamado asíncrono. Entonces, cada vez que yo ejecuto, por ejemplo, ejecuto este borrar, delete, actualizo el store y después puedo usar la librería de effects, que es NGRX Effects, para ejecutar un efecto secundario que sea ir a Drupal y borrar el usuario de Drupal o el contacto de Drupal, ¿verdad? Entonces, tal vez para una aplicación desacoplada que utilice parte de Drupal o no sé, se puede pegar realmente con cualquier API. Y la idea es, cuando carga la aplicación también puedo tener un efecto secundario de actualíceme los datos desde Drupal, ¿verdad? Y ya que me jaló los datos desde Drupal, actualíceme el store, ¿verdad? Entonces ya ahí puedo manipularlos a nivel de aplicación y a nivel de API, pues ejecuto otras acciones para saber si hubo errores, para saber si se cambiaron los datos, para enviar o recibir los datos, para las sesiones, etc. Entonces, básicamente esa es la idea. Cualquier cosa, pues ahí están mis contactos. Nada más, bueno, casi no se ve. Me pueden escribir si tienen dudas o las podemos ver ahora. Siempre es el mismo usuario en todas las redes sociales y cualquier cosa, ahí estamos conversando. Muchas gracias.